Eva, y a todos los que potencialmente podrían ver este video. Gracias por estar aquí esta tarde del miércoles 6 de mayo de 2026. Textos y visiones del mundo. Bueno, quiero comenzar ofreciendo una disculpa para todos ustedes, los que podrían haber asistido, o bien aquellos que eh, vieron de los videos. Debido a una complicación de salud, tuve que suspender la sesión de ayer, pero bueno, buenas tardes, Eva. Antes que nada, pues me preocupaba muchísimo en saber si recuperaríamos algunos contenidos. Espero que la sesión del video de ayer les haya sido un poquito productiva en ese sentido. Entonces quisiera, bueno, ofrecer esa disculpa y saber que por supuesto no estuvo en mi control, pero era una cuestión absolutamente de salud. También les dejé una encuesta en el mismo video que les mandé a través de un mensaje interno personalizado en la plataforma. Les pedí que, bueno, pues que siguieran revisando, que revisaran los contenidos y me dijeran si en algún momento tenían alguna duda. Entonces es la misma que espero ahorita. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganmela saber para ir avanzando un poquito y ver cuáles son las características particulares de lo que podríamos hacer. Mm, y si tienen algo, hoy voy a hacer una revisión de lo que tal vez se dijo ayer. Es muy parecido a lo que se está diciendo en este caso hoy. Perdón, lo que se dijo en esa sesión es muy parecido a lo que se está diciendo ahorita, pero de todos modos tiene bastante importancia alcanzar a comprender todo esto, ¿no? Y que ustedes no se queden con ninguna duda. No he revisado todavía el foro, bueno, la encuesta que les envié. Lo voy a hacer terminada esta sesión. Quería darles un poco más de tiempo y ver si hay alguien que expresó sus dudas. Si no lo han hecho, Eva lo puede hacer por aquí. Y si no lo hacen a través de plataforma, lo pueden hacer también un mensaje personalizado en la plataforma por medio del chat. O bien, en su defecto, por un correo electrónico también me ayuda mucho para saber con sus inquietudes y ir tratando esto durante las siguientes semanas, ¿no? Bueno, esta es la agenda de la sesión. Nuestro objetivo, las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos que deberíamos tener, algunos conocimientos previos que ya hemos venido trabajando, como las citas textuales y paráfrasis que vimos la semana pasada, los temas de la semana, lo que hay que saber, las actividades integradoras 3 y 4 que son las que nos ocupan esta semana. Sobre todo la 3 me interesa mucho, la 4 creo que si logran hacer la 3, la 4 es mucho más fácil de comprender. El uso responsable de la información para evitar el plagio, actividades de reforzamiento y adelanto de la sesión 5 que es la semana 3. Quiero empezar con esto del adelanto de la sesión 5 que es en la semana 3. Bueno, después de comentar las reglas de comunicación virtual, de las cuales se trata de saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de del mensajería de la plataforma, eh, cosa que hizo Eva y le agradezco mucho, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Estas son, digamos, las reglas de comunicación virtual que rigen o van a seguir dominando, digamos, en nuestros textos. Y me gustaría, pues, más bien ampliarlo con ustedes y saber más o menos cuál es el respaldo o el sentido que va adquiriendo cada una de estos privilegios que podamos tener acá, pero también me gustaría saber, o que los empiecen a aplicar, ¿no? Y esto lo voy a enlazar con el foro de la semana próxima. Eh, un recordatorio de que su participación es muy importante por medio de la voz o escritura, por supuesto. Puede sugerir lecturas o material y responder las preguntas hechas por mí en función de que ustedes puedan solucionar de la mejor manera cuáles son los elementos que más les convienen, qué les puede ayudar, cómo explicarles mejor, etcétera, ¿no? Creo que eso es bastante importante y creo yo que es fundamental para la hora que ustedes puedan hacer y revisar su información, ¿no? Entonces, les decía eh, que me parece muy importante empezar con lo de la próxima semana. Este es el objetivo, pero quiero empezar con lo de la próxima semana
antes de que lo olvide y sobre todo porque tendrán que empezar con esto ya el próximo lunes. Digo, todavía falta bastante, pero me parece muy importante hacerlo. Voy a cerrar la semana 2, que es la actual. La semana 3 estamos aquí. Lo que me interesa más bien es la actividad integradora 6 que se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas, y en realidad se trata de un foro. Me imagino que ustedes ya están familiarizados con el foro, Eva, ¿es así? ¿Tú estás familiarizada ya con los foros de integración o con los foros de participación de Prepa en línea CEP? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues esos foros, como sabrán ustedes, tienes que tener una participación diaria y en este caso pues, debería cumplirse estrictamente. La razón por la cual estoy diciendo esto, no estoy diciendo nada nuevo con los foros porque ya están familiarizados con otros, me imagino que con otros módulos anteriores. Yo he dado los módulos posteriores, pero no anteriores. Entonces, por eso desconozco si ya tienen una participación, pero bueno, es un poquito parecido al foro Aprendiendo, en el cual también pueden participar. Sin embargo, aquí lo que me llama la atención o lo que quisiera reflexionar con ustedes es que tienen que comenzar desde el mismísimo día lunes. Yo el día lunes temprano, a las 6 o 7 de la mañana más o menos, colocaré los lineamientos del foro. Es muy importante que los sigan. Los voy a poner ahorita. Esos lineamientos aplican para todas las participaciones. Déjenme adelantar un poquito y les pongo muy rápido lo de la sesión de la próxima semana. Déjenme encontrarlo, por favor. Aquí está. Ahí. Lo tengo, ahora se los comparto. Entonces, eh, aquí está. Esta es la actividad del foro evaluable 1 o la actividad, ay, perdón por el error, es actividad, no actividad, integradora número 6, es lo de la próxima semana. Lo estoy adelantando porque yo ya no los veo y no tengo forma de avisarles, obviamente, de estas cuestiones, si no es hasta el lunes. Y si ustedes no comienzan el mismo lunes, se va a complicar y comienzan a perder participaciones y evaluación. Todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo de 5 renglones más o menos. Recuerden que esa es la medida oficial más frecuente que hemos tenido para un párrafo académico. Deben colocar una participación al día, por favor. No está prohibido porque es muy importante participar y si no queda de otra es mejor que nada, pero es mejor que participen una vez el lunes, una el martes y así, a que participen 5 veces el lunes. Si ustedes participan 5 veces el lunes, su calificación será muy baja porque no están dando tiempo a que justo el foro tiene como objetivo desarrollarse. Entonces, si ustedes no lo dejan, va a ser muy difícil. Por lo tanto, creo yo que es importante que tomen en cuenta, muchísimo en cuenta esta parte. Repito, tienen que participar una vez al día. Por favor, sigan las reglas de etiqueta, cuiden muchísimo la ortografía y la claridad en la redacción, porque esto siempre es algo confuso. Coloquen fuentes de referencia, por favor, en el formato APA que ya hemos visto en el manual de citación de Prepa en línea CEP la semana pasada. No coloquen solo fuente y el nombre de la página porque sería incompleto. Recuerden nada más que uno de los lineamientos básicos de esta sección, de este módulo, perdón, es que ustedes aprendan la importancia de las fuentes de referencia. ¿Por qué es importante? Me preguntaba el otro día un alumno por mensaje interno. Si tú lees tres obras para hacer una obra, para hacer una actividad, pero no pones ninguna, me estás diciendo que la actividad la hiciste tú sin ninguna ayuda. Pero si se comprueba que la hiciste con alguna ayuda, entonces estarías mintiendo, aunque tú no quieras. Esa es la importancia de las fuentes de referencia. Y yo no conozco una sola actividad en la cual no utilicen un material para consulta para elaborarla. Entonces, esa es la parte que a mí me parece un poco complicada de comprender. A qué nos estamos llevando cuando dicen que no pones fuentes de referencia porque simplemente no dice en la instrucción? Pero tú utilizas fuentes de referencia. Entonces es importante que las pongas. Esa es la razón. Las citas y paráfrasis también las vimos la semana pasada y hoy vamos a practicarlas un poquito. Entonces quería hablar sobre esto porque si ustedes, es decir, si ustedes empiezan el lunes, deberían estar terminando el viernes, lo cual me parece excelente. Si ustedes empiezan el martes, deberían estar terminando el sábado. Si ustedes inician el miércoles, deberían estar terminando el domingo.
El problema es si ustedes inician el jueves ya no hay forma de completar 5 días distintos y su calificación automáticamente baja. Si inician el viernes también, si inician el sábado y si hacen todo el domingo, probablemente sea una de las peores calificaciones que puedan obtener. Es importante y es su responsabilidad y su obligación entrar los días necesarios a la plataforma para completar estos foros. Sí, es muy importante que lo hagan porque la idea del foro es darse cuenta de la innovación, de cómo va cambiando, de lo que sus compañeros van opinando, etcétera. Y si ustedes no llegan a este punto, entonces pues es muy probable que eh, si ustedes no llegan a este punto, es muy probable que no puedan notar las discusiones que hay y cuáles son las aportaciones de algunos de sus compañeros. Sin esas aportaciones, tal vez su participación sería mucho más rica, mucho más profunda y mucho más pensada, ¿no? Mucho más calculada académicamente. Esa es la razón por la cual se les pide que esperen hasta los siguientes días y que no hagan todo el lunes o que no se esperen demasiado y hagan todo el domingo. Esas son las dos razones muy importantes para esto, ¿no? Que no quería dejarlo pasar. Eso es lo que concierne a la actividad de la próxima semana. Eh, Ahora sí, vuelvo a esta sesión. Estábamos aquí. El objetivo, ahora sí, si no tienen dudas sobre la próxima semana, si tienen, por favor háganmelo saber. El objetivo de la sesión número 2 es conocer el sentido de la vida en ambos textos. ¿A qué se refiere con el sentido de la vida? Probablemente ponga el video en un momento. Tal vez ayer lo vieron. Reconocer la importancia de las fuentes de referencia en todas las actividades y familiarizarse con las lecturas y la literatura en lenguas originarias, que son dos cosas que me gustaría explorar también, aunque ayer se hayan explorado. Para pasar a esto, en cualquier momento que tengan duda, Eva, por favor avísame. Aquí quiero ver, por favor, la importancia de las citas textuales y paráfrasis, porque de esto con esto se va a construir su foro de la próxima semana, pero antes de eso, una gran parte de su participación de la actividad integradora número 3, que es muy importante para aprender estos conceptos, va a tener que ser la distinción entre cita y paráfrasis. Entonces, eso lo considero muy importante, ¿no? Entonces, si ustedes no respetan esa parte, pues claro que no. Dímela por favor, Eva, si eres tan amable. Eva tiene una duda sobre la actividad, me imagino que está escribiendo, así que avísame por favor. A ver, ahora veo. Como estábamos hablando de referenciar, yo puse un dato que no pensé por las fechas, ¿lo puedo dejar así o tengo que investigar? Puede ser un poquito más específica, por ejemplo, me refiero, bueno, no sé, porque es algo que hacen frecuentemente, Eva, en la actividad 3 es algo que hacen 9 de cada 10 de tus compañeros, y espero que tú no lo repliques porque tal vez sea a lo que me refiero. Ponen datos, por ejemplo, de Mary Shelley, ¿no? En la actividad integradora número 3, podríamos entrar en materia más o menos rápido y después puedo volver a ella, no hay inconveniente. Viene aquí una descripción de cada una de las actividades que están haciendo. Entonces, eh, viene esta, ¿no? Que es la diapositiva número 3. Ahí, perdón. La diapositiva 3 que se llama Mary Shelley y su contexto. Y viene una serie de preguntas aquí. En estas preguntas vamos a suponer que dices, ¿cuándo y dónde fue escrita la obra? Y tú empiezas a contestarla. Y luego empiezas, ¿cómo era la sociedad europea? Y luego, ¿por qué escribió la obra? Etcétera, ¿no? Entonces buscas en internet, pones un montón de datos. Pero lo que suelen hacer, repito, 9 de cada 10, es donde creo que no ha quedado claro esto y que se puede meter en un problema, es que ustedes aquí no colocan la fuente de referencia donde buscaron eso. Y podría ser un plagio. ¿Sí? Dice, es que la debutante fue publicada en 1937, que fue en tiempos de la Segunda Guerra,
Yo mencioné eso porque recordé que fueron durante esos tiempos. Si lo vas a poner en tu diapositiva número, que creo que en este caso creo que es la 6, la 7, mira, la debutante es de 7. Si utilizas esos datos específicos más toda la información que que debes utilizar para contestar esas preguntas, debes colocar la fuente de referencia de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque si no, estarías diciendo que ese dato tú lo inventaste. Entonces, y eso es justo lo que no deberíamos empezar a pensar. Debes colocarla. Y eso es el error que cometen 9 de cada 10. Cuando yo voy y veo los datos y demás y veo sus fuentes de referencia finales, Eva, pues me doy cuenta que no colocaron esa fuente de referencia y que solo pusieron las lecturas. Entonces dije, para construir toda esta actividad de 11 diapositivas, solo leyeron, y eso es la parte que a mí no me queda clara y es la parte donde creo que no están poniendo las investigaciones que hicieron y eso podría ser un plagio. Es ahí donde está el problema. Entonces, sí creo que debes investigar y colocarlo. Otra cosa es que creo que debes colocar fuentes de referencia. Aquí son obligatorias. En la actividad 4, por ejemplo, no lo son, pero el razonamiento es el mismo. Si tú utilizaste datos, si tú buscaste en internet, si tú usaste la biografía del autor, de la autora, ¿por qué no la pones? Si es una fuente de referencia para ti, para construir tu actividad, entonces no entiendo por qué no la pones. No tú, es un ejemplo. Entonces, eso es lo que quería decir al respecto de esto, que es un error extremadamente frecuente. Repito, Eva, haciendo mi cálculo, en los años que llevo aquí en Prepalínea CEP, estamos hablando de 9 de cada 10 personas cometen este error. Y creo que es un error que no debería suceder, porque deberíamos acostumbrarnos a colocar las fuentes de referencia. Otra cosa es que me pongan esto que están viendo en la pantalla, Eva, que también sería importante que lo hicieran. Hay algunos, vamos al caso contrario, hay algunos de ustedes que me ponen 10 fuentes de referencia, ¿no? Dices, excelente, perfecto, pero no me dicen en qué diapositiva la usaron, dónde la citaron. Entonces yo no sé. Puede ser que ni siquiera la hayan puesto, puede ser que solo la inventaron, puede ser que le pidieron a ChatGPT que lo hiciera. Entonces, algunas de las fuentes resultan falsas, otras no se abre el enlace que pusieron, otras no existen, otras no hay forma de comprobarlo. Todo eso hace que la información no sea confiable y que se les pueda bajar puntos. Entonces, continúa con tu otra duda, por favor, y dime solo específicame de qué actividades. Yo me espero, no hay ningún problema, mientras seguimos avanzando con esto. A ver, veamos. Dice, puse una cita de una cita en la actividad 3. Quiero saber si el segundo nombre que tengo que poner es el de la persona que usó la cita o de la página porque es de Redalic. Si usaste una cita de la cita, tienes que aclarar, tienes que poner el apellido del autor de la cita donde la tomaste. La página, el Redalic en realidad es una base de datos, eh, pero no, ella solamente es el que aloja los textos, pero no es el autor. Entonces deberías darle crédito a la persona que creó la obra, en este caso el autor, si es una cita de una cita. Entonces está muy bien que hagas estas preguntas porque estás poniéndole detalles a esto. Vamos a ver sobre esto, Eva. ¿Tienes alguna duda sobre alguno de estos dos conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis y cómo las vas a utilizar en tu actividad 3? Podemos practicar si quieres, por ejemplo, esa que pusiste de una cita y una cita, me parece súper interesante.
La cita textual es más directa que la paráfrasis. Me parece perfecto. Ahora, depende de lo que quieras decir, es la forma en que la vas a utilizar en tu actividad 3. Por ejemplo, si tú tienes que contestar una serie de preguntas, ¿cuál usarías tú para hablar sobre la creación de Frankenstein y de Mary Shelley? De estos dos que están en la pantalla, ¿cuál utilizarías? Normalmente la cita, pero si es para responder una pregunta, la paráfrasis. Muy bien, entonces lo que te voy a pedir ahí es que no olvides, en el caso de la columna que está a la derecha de la pantalla, o a la izquierda, dependiendo de cómo la veas, que dice paráfrasis, es que no va entre comillas el texto con palabras propias, pero no te debes olvidar colocar la fuente ahí en la diapositiva y también al final. Otro de los errores que normalmente cometen 9 de cada 10 estudiantes en esta actividad, Eva, es que me colocan la paráfrasis en en la diapositiva número 3 o en la 7, pero ya al final no me ponen nada. Eh, y me indican que ya lo pusieron en la 3, que ya no lo van a poner otra vez. Es lo mismo, es el mismo caso. Si tú colocaste en la 3, ¿por qué no en la 11 si es una instrucción directa? Y la otra es si la colocaste en la 11, ¿por qué no aclaras en qué colocaste? ¿No? Todas tienen una correspondencia. Entonces sí, creo que deberíamos utilizar eso. Voy a estar insistiendo mucho en las siguientes semanas. Tal vez en su proyecto integrador de la semana 4 no, pero en las siguientes semanas sí van a estar en contacto muy directo con esto. Entonces creo que sería importante que lo fueran revisando. Este es un ejercicio que te voy a pedir nada más que revises y que vamos a revisar algunos de estos, si te parece, de manera muy rápida y fácil. Eva, revisa los primeros tres y dime si tú encuentras algo que tengas dudas y cómo se llaman cada uno. El ejercicio uno, 2 y 3, qué son y si tienes alguna duda sobre cómo es su construcción o si tiene algún error. El primero es una cita, los datos son correctos. Muy bien, ese tipo, me voy a tener el ejercicio uno muy rápido. Ese tipo de ejercicios son ideales para la diapositiva 4. En la diapositiva 4 les van a pedir que coloques frases sobre el movimiento al que pertenece tanto Frankenstein como la debutante. Por lo tanto, ese es un excelente ejemplo de cómo tienen que hacerlo, porque a veces solo me ponen la frase y no me ponen quién la dijo y no me lo aclaran. Eso podría considerarse un material que no es una fuente confiable porque yo no sé quién es. Entonces es muy importante. La número 2, por favor, Eva. El segundo es una paráfrasis, muy bien. Le falta algo para ti. El tercero es prácticamente igual que el primero, es una cita textual, pero en el segundo no sé si hay algo que tú quieras llamar la atención que tal vez no esté. Muy bien, repito, está muy bien. Creo que no le falta nada, pero noto que no tiene número de página exacto. Según Pérez, si tú vas a ser específica sobre el número de página, sí tendrías que ponerle la página en particular. Si vas a hablar de la obra en general de Pérez, está bien como está, pero depende un poco de lo que vayas a compartir. Normalmente ustedes comparten una página o dos, entonces sí considero necesario que le pongas directamente esas páginas. Que sea paráfrasis no te exime de ponerle esa información. Es importante también que lo hagas. Entonces, ojo ahí, por favor, no está mal, pero para hacer más exacta tu paráfrasis es importante que lo hagas. Entonces, repito, no colocar citas textuales y paráfrasis no les va a bajar puntos. Sin embargo, si ustedes no hacen este proceso, pueden prestarse a un plagio o pueden prestarse a una fuente no confiable, como les puedo mostrar en un momento más,
la rúbrica de evaluación donde sí viene esa información. Entonces, para evitar malentendidos o que ustedes no sepan de qué les estoy calificando, es importante que lo revisen y sean lo más excesivamente claro en lo que están diciendo. De lo contrario, pueden caer en el plagio, que es algo justo que no me gustaría hacer. Los demás son ejemplos que iremos desglosando un poquito más adelante, ¿no? Eh, Antes de pasar a esto del ejercicio de activación, que tiene que ver con la actividad 12, me gustaría que viéramos este del sentido de la vida muy rápido para que, eh, para que entráramos en materia con la actividad integradora 3, que ya de la cual ya has preguntado y no voy a entrar demasiado en materia. Sin embargo, creo que es importante. Vamos a ver ese sentido de la vida. Aunque lo hayas visto ayer, me parece importante revivirlo, ¿va? Y luego hablamos, para tu participación solo voy a requerir cuál crees que es el sentido de la vida en la literatura. O sea, cómo se relaciona esto, este sentido de la vida, porque este es más religioso y filosófico. ¿Por qué tiene que ver con la literatura, el sentido de la vida? Con lo que has leído hasta ahora, por ejemplo. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But Este no es, perdón. Esta pregunta fue Permítame formulada un por... segundo, por favor. Ahora sí. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido.
Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas, en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación, decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, listo. Esa es la parte que a mí me interesaba muchísimo. Sobre todo en función de que podamos ir desglosando esto de las actividades integradoras, ¿no? Esto que viene aquí, ahí. Esto del sentido de la vida. Ahora sí, si eres tan amable, Eva, de decirme para ti cuál es la relación entre ese video que acabamos de ver y la literatura. Creo que normalmente los autores le dan un sentido a sus personajes que explica el por qué están haciendo las acciones que narran. Claro, es exactamente eso. Siempre hay un detrás del sentido de la vida para ellos que va a resolver muchas cosas que probablemente se puedan resolver para ustedes, ¿no? A veces uno se identifica con ciertos personajes, a veces no. Sin embargo, creo que la parte más importante es que ustedes puedan detectar que detrás de todo eso también hay personas que estaban buscando el sentido de la vida y que no tiene que ser literal lo que se diga ahí. No es que existió una persona que fue hecha a partir de los restos de otra o de otras como Frankenstein o una mujer que hace amistad como si fuera un humano con una hiena y demás. Eso no es el punto de vista real. Sin embargo, detrás de eso hay un pensamiento, un contexto, como ya vimos la semana pasada con las actividades, y un pensamiento que se refleja a partir de la literatura, ¿no? Eso es lo que me parece interesante que ustedes puedan revisar, ¿no? Entonces, esa es la parte de la actividad de integración que me gustaría que revisaras, que es bastante importante. Otro de los aspectos, bueno, no, primero si quieren me voy a trasladar a revisar la actividad integradora 3, ya lo he explicado, pero también es importante que la explore un poquito. Bien, aquí se llama Textos y Mundos Posibles, la actividad. Y esta actividad tiene que ver con las diferencias, tienen que hacer, digamos, no sé si una comparación, pero tienen que hacer una revisión entre los pares, entre dos textos, entre un par de textos, uno con claras tendencias
digamos, inglesas, como es Frankenstein, y el otro también creo que un poco de influencia europea, pero un poquito más apegado a lo mexicano de la autora porque vivió aquí aunque no nació aquí. Entonces, tiene que ser cuidadoso con las instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Si falta alguna de estas diapositivas, pues estarán perdiendo bastantes puntos. Y si no siguen las instrucciones que están desglosadas una por una, pues también podrían perder muchos puntos. La portada, por ejemplo, pues si no está completa, podrían perder puntos por algo que es muy fácil. En el segundo caso, la primera impresión también, ahí no hay problema. Pero en la tercera, que es lo que acaba de aclarar también contigo, Eva, es que tienes que colocar citas textuales o paráfrasis. Repito, no es obligatorio, pero les daría una profundización que académicamente es muy importante y que los profesores, conforme avancen en Prepa en Línea C, van a ir valorando cada vez más, conforme avancen los siguientes módulos, ¿no? Entonces, les decía, tiene que ver mucho, un poquito con eso, con una obra perteneciente al movimiento literario al que corresponde, y aquí es donde ustedes, por ejemplo, van a colocar citas textuales. Aquí sí es más o menos obligatorio, aunque no lo diga, porque les están pidiendo dos frases que representen las características de dicho movimiento. Si las ponen como cita textual y no me dicen de quién es, conforme al manual de citación de Prepa en Línea C, como lo acabamos de practicar contigo, Eva, pues estarán cometiendo un error puede ser de apreciación, y que se puede interpretar de muchas formas, incluso podría ser un plagio. Hay personas que solo me ponen las comillas, pero no me dicen quién es. Hay personas que ni siquiera las comillas. Entonces, cuiden esos detalles que al parecer son muy pequeños y les pueden parecer ridículamente insignificantes, pero en realidad no lo son. Entonces, creo que esa parte es muy importante para ustedes, para que lo vayan desglosando poco a poco, ¿no? En ese es el primer caso, ¿no? En el segundo caso, que se llama Frankenstein, el sentido de la vida, ya hablamos un poco de ese. Aquí podrían tal vez utilizar una paráfrasis que sería importante, pero también sin olvidar la extensión, que es 20 a 50 palabras en primera instancia. Y el segundo, que es, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Ahí me pueden decir, por ejemplo, ustedes me pueden decir, o sea, sin ningún inconveniente, eh, pueden citar el video que acabamos de ver. Lo pueden citar o parafrasear y con eso es suficiente para tener evidencia, ¿no? Ahí están recolectando evidencia además de las lecturas. Yo no creo, dudo muchísimo, con todo respeto, que en esta actividad solo utilicen las lecturas. Eso es impensable, porque les piden muchos datos y investigación propia que van a encontrar ya sea en la página o ya sea en internet. Y aquí hacen lo mismo, pero con Leonora Carrington, que es el otro, que es la debutante. Es la historia de una hiena y una niña adolescente que tiene que presentarse en sociedad en una fiesta a la cual no quiere ir. Después suceden un montón de cosas asociadas a la corriente del surrealismo, que es a la que pertenece esta autora, o a la que perteneció esta autora cuando estaba viva. Entonces aquí es donde deben marcar otra vez algunas frases. La debutante y el sentido de la vida también pueden marcar el sentido de la vida el video que acabamos de ver y de explicarlo en función de lo que ustedes consideran que se hizo y parafrasearlo también. No olviden esa parte, ¿no? Aquí, ficción y mundos posibles. Esta es la parte importante. La voy a leer en voz alta y después vamos a trabajar un material que es muy importante para esto. Dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Lo primero, por supuesto, es identificarlos con imágenes. Después, es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. También es importante que, digamos que, si bien son imágenes mezcladas, se identifique claramente cuál es cuál. Aquí estamos hablando de una pequeña comparación entre las dos obras. Dice, puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Entonces esto me parece perfecto. Aquí es donde viene el problema. Acompaña tu diapositiva con una reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Uno de los errores más comunes también en esta actividad, Eva, es que no colocan, o más bien malentienden la pregunta, la alteran y la voltean. Es decir, siempre contestan cuál es el papel de la realidad en la ficción y me dicen, no, pues es que Mary Shelley estaba investigando y le afectó la realidad que estaba viviendo porque estaba viviendo en Suiza cuando escribió esta obra, y eso no es lo que se les está preguntando, aclaro.
Lo que se les está preguntando es específicamente cómo el papel de lo ficticio, o sea, ¿qué hizo Frankenstein para alterar la realidad de ahora en adelante? Lo puede hacer también la ciencia ficción, una obra, Harry Potter, un montón de obras literarias que alteraron la realidad que vino después. Eso es algo que no se están fijando lo suficiente y que altera la pregunta y que los puede hacer tener menos calificación sobre esto. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Para contestar esta pregunta, les sugiero hacer dos cosas. Primero, después las fuentes de referencia, el formato APA, eso es muy importante. Primero que revisen este de que se llama, ahí dónde está, literatura, ficción y realidad. Primero que revisen este material que está aquí, ay, perdón, que lo lean y que me digan, que lo lean y a partir de aquí van a poder sacar algunas cosas, ¿no? Pueden también revisar las fuentes de referencia, todas tienen un link para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, esta es la clave para contestar a esa diapositiva número 10, la que se llama ficción y realidad. Si ustedes no lo leen, se nota inmediatamente que no lo leyeron porque contestan o la alteración, como acabo de explicar la pregunta, o contestan cualquier cosa que no tiene nada que ver con eso. Y generalmente se las marco porque, como dije, Eva, es altamente frecuente que se confundan con eso. Entonces, para evitarlo, pues me gustaría darles las herramientas para esto. Otra cosa que les va a ayudar muchísimo es el siguiente video que les voy a poner, que lo voy a poner un ratito nada más para pasar a la actividad 4, porque habla de la ficción y la realidad. Déjenme ver nada más ver. Aquí está, esa es la parte que me interesa. La voy a poner. Narcissists don't target weak women, they target the fixers who were trained by toxic parents to tolerate the bare minimum. Growing una ficción, entonces nosotros nos podemos convertir en Aquí. los narradores de esa misma historia. Pero si nosotros no estamos conscientes de que una ficción es una ficción, entonces puede manipular nuestras vidas. Y eso pasa incluso con las ficciones personales. ¿Cuántas veces nos hemos contado historias que no son ciertas de nosotros, que queremos reconocer como verdad y no como una narrativa que estamos construyendo? El potencial entonces de las ficciones es entender que al ser una ficción nosotros podemos crear los mejores escenarios posibles. Pero ¿saben qué? A pesar de que esto suene muy bien, no es algo que podamos hacer solos. Yo no creo que Isaac Asimov se haya sentado a pensar o hubiera podido lograr hacer el Internet él solo, o que Julio Verne hubiera podido diseñar él solo un submarino. No, porque no se trata de eso. Se trata de cómo podemos unirnos entre narradores, creadores, científicos, médicos, estudiantes, todas las esferas de la sociedad, para empezar a crear historias que podamos materializar, que podamos llevar a la realidad. Esto para mí es la evolución del storytelling al story doing. No solamente crear narrativas que nos hagan sentir, que nos hagan imaginar, sino historias estructuradas que nos puedan llevar de lo individual a lo colectivo a través de narraciones positivas, donde entendamos que el punto de mayor conflicto es también la parte más emocionante, porque lo único que queda es resolver, es encontrar el plot twist. Creemos estas historias diseñadas para llevarlas a la realidad, para poder empujar, sumar, ayudar, no sé, cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces podemos sentir que la sociedad está carente de este tipo de historias. Y sí, es verdad, pero déjame decirte que si estas historias faltan, es porque tú no las has escrito. Quiere decir que tú tienes la oportunidad de crear esta nueva ficción que nos ayude a imaginar mejores realidades. Para mí, eso significó renunciar a un trabajo estable para intentar hacer mi propia agencia de story doing, Loro Granada. Una agencia que no solo crea historias que se ven, sino historias que se convierten en acción y apoyan causas y objetivos de desarrollo sostenible. Aún así, no creo que lo tenga todavía resuelto. Creo que estar en este escenario ahora con ustedes es también construirlo. Y es invitarte a ti que construyas una ficción, que construyamos ficciones que nos ayuden a mejorar la realidad. Una forma en la que yo lo encontré fue a mis 25 años. Escribí un pequeño relato en prosa
que me ayudó a mí a dirigir esa vocación y a entender qué es lo que estoy haciendo hoy. Así que traje un pequeño escrito para compartir con ustedes. Y es muy personal, pero creo que este es el momento perfecto para abrirlo. Se llama Quiero ser escritor. Quiero ser escritor, pensaba, con la cara pegada a la cama, la respiración frenada y en realidad sin pensar en nada. ¿Pero cómo? Si ni leo, la gente cree que soy inteligente por cómo me veo, porque uso lentes y a veces junto una que otra palabra coherente. En realidad soy malo redactando en vivo, nunca reviso lo que escribo, porque pierde sentido editar las palabras que salen en vertiente furtivo, cual si fueran fluido, carentes de sofisticado vestido, reales, crudas y silvestres. Aún así quiero ser escritor, cueste lo que cueste. Lo dudaba al darle la vuelta a la cama. A esta altura de la vida, uno ya debiera hacer lo que ama. A sus 25 años mi padre era abogado. Y no solo eso, sino oficial mayor del Congreso del Estado, reciente diputado, fehaciente figura renombrada, creador de leyes magistrales que formaban un nuevo territorio autorizado. Mucho lo aprendí de sus manos. El fervor que tuvo para luchar, para instaurar la primera oficina de derechos humanos. Él ahora descansa, pero sus relatos e historias a mí me dan esperanza. Por eso por primera vez pensaba, quiero ser escritor. Después de todos estos años, 2 carreras cursadas, empleos formales, trabajos variados y uno que otro diplomado, todo para darme cuenta que ser escritor era lo único que había deseado. Así que en las reflexiones diurnas, muy cerca de la costa que trae la marea, muy decidido me di a la tarea de explicarle para aquel que no crea que no quiero ser un escritor cualquiera. No quiero ser un escritor de los que escriben palabras, sino de los que las siguen. Quiero ser de esos escritores que les dan formas a las letras hasta que viven, que se vuelven chispas de movimientos sociales, que se vuelven para los incrédulos manuales, que le dan la habilidad de soñar en universos laterales. Quiero ser escritor que escriba incluso con líneas gráficas, que exprese historias en las artes cinematográficas, que escriba incluso con el silencio y el vacío, con la música constante que trae el frío. ¡Qué delirio! Que las palabras se vuelvan acciones, se vuelvan motores de nuevas organizaciones, que recauden donaciones, que despiertan conciencias, que le rindan tributo a las artes y a las ciencias. Creo en eso, no tanto en los libros, que cada uno descubre con las letras la razón por la que vivimos, que cada uno decide por convicción, la cual nace de movimientos que vienen de argumentos que la mente buscan que abras, que provienen de conciencias que expresaron todo primero con palabras. La palabra es el inicio de todo, lo único que ha de importarme, que incluso en el relato religioso el verbo se hizo carne y las palabras se hacen vida, se hacen acción, están ahí dispuestas para aquel que las reciba. Quiero ser escritor, no del que escribe palabras, sino del que las sigue, para ver a dónde me llevan, para saber hasta dónde llegan y quién por ellas revive. Voy a ser escritor y con eso libre. Muchas gracias. Bueno, aquí podemos apreciar la importancia de, antes de que me digas tu duda que no había visto, perdóname, porque estaba viendo el video, la importancia de verlo al revés, es decir, de la ficción no planteada como una... la ficción como ayuda a la realidad, no al revés. Como explicaba esta persona, es muy importante que tengamos conciencia que es una ficción, pero también cómo puede ayudarnos en la realidad, ¿no? Entonces, pues nada más tener atención con eso. Dime, Eva, por favor, si es una duda o si ya la habías planteado, no me acuerdo, perdón si es así, pero estaba pues, con el video. Escríbela si tienes así, no hay ningún problema. Y la podemos revisar ahorita. La actividad 4 es muy sencilla de explicar, pero también toma algún tiempo. Dime, no hay problema, no importa que sea entiendo que es más complicada, entonces no hay ningún problema. Mientras voy poniendo la actividad 4, no te preocupes, pero yo aquí espero.
La pregunta es si te puedes pasar de las 50 palabras o no. Sí, por supuesto que te puedes pasar. Sin embargo, toma en cuenta una cosa, es muy importante, Eva. No te puede no caberte en tu diapositiva si te pasas de 50 palabras, ¿no? Solo, repito, ten en cuenta eso y considéralo. Pero sí, sí te puedes pasar. Lo que no se puede es tener menos de 50. Eso sí podrías penalizarte, pero yo prefiero siempre que se pasen, ¿no? Si tienes una duda alternativa, por favor, házmela saber. Vamos a cerrar la sesión de hoy y de esta semana con la actividad integradora 4, que habla sobre lenguas originarias y la relación que podemos tener con ellas, la importancia que tienen en nuestro país, ¿no? Para ello les piden revisar algunos materiales, diversos materiales, en los cuales, a través de los cuales ustedes puedan conocer algunos ejemplos de literatura en lenguas originarias, ¿no? Entonces, como los que están viendo en la pantalla. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que les piden escuchar el poema que se llama Canto de Primavera. Primero en náhuatl y después en español a partir del enlace que les comparten. Y luego, habías escuchado antes lengua indígena, no, sí, ¿en qué lengua? Si me ponen que no, por favor, hagan una pequeña investigación y argumenten. Debe por lo menos tener 3 a 5 renglones esta respuesta. Si ustedes ponen solamente no, entonces su nivel de investigación estará limitándose a contestar lo básico. Ustedes en este nivel, en el módulo 4, ya no es un propedéutico, ya tienen que estar abarcando más ejemplos, investigando, interesándose por saber y aprobar la materia. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emoción se transmitió? Imaginaste, ¿no? Es importante también aquí, 3 a 5 renglones. ¿Qué diferencia hubo entre lo que escuchaste en náhuatl y en español? 3 a 5 renglones, esto ya lo pueden contestar. Luego les piden que busquen en internet fragmentos literarios. Ahí van 2 fuentes de referencia. Que graben un audio, que no olviden no se olviden de quitarle los seguros. Y luego que lean un texto que se llama La importancia de las comunidades indígenas, que opinen. Y luego que busquen en internet lírica mexicana. Ahí van 4 fuentes de referencia distintas que les están pidiendo revisar. Por lo tanto, las tienen que formalizar acá. Dice, reflexiona de manera breve por qué elegiste esta muestra. Luego les vienen 2 preguntas más. Esta no es difícil. El problema aquí, o los problemas que yo siempre veo antes de contestarle a Eva la pregunta, los problemas que yo siempre alcanzo a notar aquí es que ustedes, por lo general, no completan los 3 renglones, lo que se les pide mínimo para poder contestar, no investigan y no colocan fuentes de referencia. Aquí no se puede ser más claro, o sea, Canto de Primavera es una fuente de referencia. Los fragmentos que buscas es la segunda, con las cuales vas a grabar. El artículo que se llama ¿cómo se llama? La importancia de las comunidades también es otro. Y el último, que se llama en la pregunta número 7, que es buscar en internet algo que ustedes quieran compartir. Ahí van 4 fuentes de referencia distintas, entonces colóquenlas al final, es muy importante. Entonces no se olviden de eso. Y para ir cerrando y contestar lo de Eva, yo no he escuchado poemas, pero sí canciones. ¿Puedo poner eso? Por supuesto. Lo que te recomiendo ahí es explicarlo con detenimiento, Eva. ¿Qué canciones, cómo se llaman, cuándo las escuchaste y qué sentimientos te traen hacia ahora? A lo mejor las escuchaste de niña, cuando estabas en la secundaria, etcétera, y te traen ciertos recuerdos de tus padres, de tus familiares, etcétera. Es muy importante esta información porque me permite no solo conocerlos, sino saber cuál ha sido su acercamiento. Si dicen que no, pero les gustaría hacer una reflexión sobre eso, eso se trata un poco, que también evalúen su habilidad de escritura, ¿no? Por ahí es importante. ¿Alguna pregunta adicional, Eva, por favor? Si no, para ir cerrando esta sesión. Perfecto, muchísimas gracias por hacer estas preguntas, porque eso les puede ayudar a otros de tus compañeros, no solo a ti. Y además también gracias a los que van a ver esta sesión. Con esto damos por terminada la sesión número 4, miércoles 6 de mayo de 2026, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2. Les agradezco la atención, pueden seguirme escribiendo durante estos días, incluido el fin de semana. Les deseo una muy buena, les deseo mucho éxito con sus actividades integradoras y espero que la pasen muy bien. Que tengan una buena tarde y muchas gracias, Eva, y a los demás. Gracias, hasta pronto.